cómo es que podemos llegar a la optimización de las operaciones. Y para ello le pedimos a Roger Parva si nos puede dar una visión de lo que él observa desde, bueno, basado en Chile, pero una empresa también con alcance en Latinoamérica, pues que nos cuente en un par de minutos, pues que nos dé ese contexto de lo que observa. Por favor, adelante, estimado Roger. Muchas gracias, amigo Alejandro. Bueno, como hemos comentado previamente, antes de entrar, vivimos en un aumento desmesurado de los precios, sobre todo, que acarreamos finalmente en las compañías, sea de donde sean, sobre todo desde el lado de América, Latinoamérica o ustedes que están en Norteamérica, la falta de presencia de servicio en buques, sumado también la carencia y la alta demanda que ha habido en materias primas, ¿de acuerdo? Y efecto pandemia, más ahora efecto guerra, ha hecho encarecer los precios de una manera desmesurada y bajar los márgenes de contribución. Creo que siempre las amenazas son una base palpable para generar buenos recursos y buenas oportunidades, ¿de acuerdo? Y desde Harting estamos convencidos que unidos saldremos adelante. Es por ello que, vistos, como repito, la subida de las materias primas y por ende de disminución en costos, nos hemos unido con diferentes otros fabricantes que están en la misma tesitura que nosotros, sobre todo del rango químico, y hemos hecho compras conjuntas y estamos abiertos también en poder escuchar y en poder colaborar para que el frente común no sea tan devastador y que lo podemos sobrellevar de una manera más linda y más cómoda, ¿de acuerdo? Y que desde la otra parte del planeta, ¿de acuerdo? Pues se nos escuche con unos consumos quizás un poco más grandes. También hemos regionalizado un poco la compra de materias primas, vistos los fletes que han sido tan altos, para tener también un plan B, un plan C y un plan D, ¿de acuerdo? Y así podría seguir y no depender tanto del transporte, ¿de acuerdo? Y también de los altos precios que han incurrido directamente e indirectamente en nuestros negocios. Gracias. Muy bien, Roger. Muchas gracias por esta visión. Sí. Bueno, pues ahora vamos a complementarla. Como ustedes saben, tenemos también una profesión líder que defiende, digamos, este ángulo de calidad y mejora continua. Y bueno, pues, Catarina, preguntarte cómo llegar a la optimización de operaciones desde tu perspectiva ante la situación actual. Muchas gracias. Sí, aquí Roger mencionó algo muy importante, estar al pendiente de cuáles son las amenazas que están existiendo, cuál es el contexto, no solamente al interior de la empresa, sino también globalizado. Los sistemas de calidad nos están pidiendo también que nos estemos apoyando en hacer un análisis de contexto de la organización, considerando precisamente esas dos etapas. A medida que como organización podamos entender qué es lo que tenemos de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, nuestro FODA, podemos hacer un mejor análisis y podemos ir direccionando el plan de calidad desde el origen con una revisión que podemos hacer cada vez que un tipo de evento de esta naturaleza está saliendo. Con la pandemia tuvimos muchos aprendizajes, tuvimos por ahí organismos que estuvieron dándonos entrenamiento, capacitación. Lo primero que nos decían es, coloca esto en tu contexto. Entonces, ¿cómo vas a hacer ahora para manejar el home office? ¿Cómo vas a hacer ahora para manejar el que tengas que limitar tu aforo? ¿Cómo va a ser ahora para manejar este tipo de situaciones? Y eso ayudó mucho a poder estandarizar. Pero no solamente es la pandemia, eso también aplica ahora con el tema de transporte, que es bien vigente. Lo podemos ver en distintas publicaciones, la preocupación que hay de ver los puertos de Shanghái totalmente lotados, cómo está cargando toda esa parte de costos de materia prima. Y son situaciones que están impactando en la industria y tendríamos que ver en nuestro análisis particular de cada empresa cómo podemos utilizar eso para buscar alternativas conjuntas a nuestro favor. Entonces, un punto que me encantó de lo que Roger nos comentaba es esa parte de estar unidos. Son estrategias que en el mercado han venido funcionando también en otros aspectos. Industria automotriz, por ejemplo, ya tiene mucho que está desarrollando fuentes locales. Hay también compañías de electropartes, sobre todo asiáticas, que buscan las compras conjuntas. Entonces, aprendamos de las experiencias, lo que hay en el mercado, integrémoslo a los sistemas de calidad y demos una salida. Definitivamente podemos salir de eso. Qué buenísimo.
Bueno. De acuerdo, Catarina. Sí, y es cierto, tenemos diferentes referencias, diferentes industrias y también, pues, incluso dentro de la misma industria química, ¿no? Y de pronto, por acá, pedirle entonces la opinión a Miguel Frisule, como líder de operaciones, de producción, desde tu visión y tu trayectoria, ¿qué es lo que observas, estimado Miguel, sobre esta optimización de operaciones ante el contexto actual? Bueno, muy de acuerdo con Roger y con Catarina acerca de la importancia de la optimización de los recursos. Siempre en operaciones es fundamental la optimización y ahora más que nunca con todos estos problemas que tenemos alrededor y que nos están creando mucho ruido en nuestra operación y para asegurar nuestra operación financiera también es importante. Nosotros estamos apostando mucho a la digitalización, enfocando nuestras operaciones hacia industria 4.0, pero para ello hay que hacer una serie de preparaciones muy grandes en la mentalidad, en la forma de operación y obviamente en los sistemas para poder trabajar. Pero básicamente creo que es fundamental para todos poder sobrevivir y una parte que requerimos es la optimización de todos los recursos que tenemos, ¿no? De acuerdo, sí. Roger entonces introduce un poco de hacer alianzas estratégicas, Catarina, de estar buscando pues referencias, diferentes industrias, de cómo podemos optimizar. Mismo Miguel, entonces ahora introduciendo el tema de la digitalización como otro elemento para optimizar operaciones. Bien, pues desde tu punto de vista, estimado Gabriel, como líder técnico de investigación, desarrollo y por supuesto fundador de IRO, ¿cómo observas la industria para optimizar las operaciones que hoy en día bueno, ante el contexto actual que nos encontramos? Adelante. Estás en mute, Gabriel. Estás en el mute. Perdón. Pues sí, realmente, como me dejan al último, pues ya está más complicado, pero no va por ahí. Realmente tiene razón, al final de cuentas tiene uno que regresar un poco hacia de tener un enfoque holístico de esta situación. Yo lo veo un poco nosotros como formuladores, como desarrolladores de productos, pues meterse más a realmente la cadena, caracterización, síntesis, aplicación, retomar todo lo del hecho de tener claro el valor agregado que damos, evitar operaciones que en su momento pues las hacíamos porque se tenían que hacer, como la inspección muy desmesurada que de repente se mete bueno, regresar y hacer otras cosas para reducir costos, porque ya también no podemos hacer cosas que estén ya, que no agreguen valor. Aparte de de hacer alianzas estratégicas, pues es muy importante para, si en algo no somos buenos, pues pasárselo a alguien que sea mejor que nosotros. Y, y de esa manera asegurar que en la cadena de valor, pues sigamos estando ahí presentes, ¿no? Excelente, Gabriel. Sí, apuntalas muy bien y concluyes muy bien. Oye, progresemos a las bases, ¿no? En lo que somos buenos, en lo que no somos tan buenos, y sobre todo, pues que esté ligado a aquello que estemos realizando hacia agregar valor a nuestro cliente, a nuestro perfil de cliente objetivo. Pues muy bien, pues muchas gracias. De esta forma, entonces, concluimos el tema de optimización de operaciones, pero la verdad es que quiero aprovechar este momento para preguntarles ahora a Blanca, Carolina, Edgar, Elizabeth, Fernando, Francisco, Ismael, José, Juan Pablo, por mencionar algunos colegas que están también en este momento como audiencia. ¿Ustedes qué están haciendo para optimizar las operaciones? ¿Qué recomendaciones pueden otorgar a la mesa? O qué preguntas, qué consultas pueden llegar o qué inquietudes tienen y que, bueno, en este momento, en esta sesión, se pueden ir ventilando tanto por las mismas recomendaciones que puede dar la misma audiencia que en este momento se encuentra a través del chat o bien por los mismos panelistas. Bien, entonces vayamos a la siguiente pregunta que está en función a
a la incorporación de proyectos. Y quizá ya aquí se introdujo alguna forma de cómo sí hacer esta optimización de operaciones. Pero la siguiente cuestión a la que nos enfrentamos como profesionales es ¿y cómo? Y entonces ahí es donde entra a Roger. Quiero preguntarte, regresar contigo, Roger, ¿cómo hacer estas alianzas? ¿Cómo inclusive estas alianzas pueden llegar a ser a través de competidores buscando un fin y un bien común, pues más allá de la misma mercado, de un tipo de cliente que pueden llegar a atender, ¿no? Entonces, pues coméntanos, ¿qué es lo que tú observas para implementar este tipo de proyectos, Roger? Primero de todo, y disculpas porque hay no sé cuántos Ruge Barba, ¿sabes? Y no es que yo tenga sesiones abiertas, sino que soy un desastre y reenvié la invitación que me enviaste hace una semana y creo que me están clonando el nombre, ¿sabes? O sea, que están entrando. Todos bienvenidos Lo siento, por eso es que no he repetido, tenemos más audiencia, o sea que ¿vale? Es algo positivo. Venga, adelante. Visto el paréntesis y disculpen el contratiempo, voy al grano. A mí me gusta mucho la Fórmula 1, ya antes te lo comentaba, ¿de acuerdo? Y ustedes imagínense si todos trabajáramos con un mismo budget, trabajáramos con ayudas y el mismo presupuesto de marketing, ¿dónde nos diferenciaríamos? Con el piloto. El piloto y los mecánicos, en este caso los de laboratorio de I+D o Quality Assurance o los otros colaboradores de negocio, harían que se diferenciaran los negocios en base a los productos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de esto, aquí hay un dicho en Chile que me gusta mucho, que es zapatero a tus zapatos. ¿De acuerdo? Entonces, el que mucha abarca poco aprieta, y nosotros siempre nos hemos focalizado en un rango de negocio que, si bien es importante diversificar y diferenciarse, ¿vale? Nos ha permitido hacer algunas sinergias y algunos joint ventures con algunas compañías. ¿En base a qué? En base al aporte de nuestro know-how, ¿de acuerdo? Donde somos realmente bien conocidos, y una sinergia, un match con estas otras empresas que, más que vernos como competidores, hemos ido directamente al negocio, y esto nos ha ayudado mucho aquí en Chile, sobre todo las empresas madereras, no sé si lo saben, pero son de las más grandes del mundo, ¿de acuerdo? Igual que las salmoneras. Entonces, nos ha ayudado muchísimo el hecho de no ver como un competidor, o a veces hemos ido con clientes en negocios o en proyectos a una y, ostras, 4 ojos ven más que 2. Y el que sabe de todo no sabe nada. Entonces, nosotros intentamos focalizarnos en aquello que realmente tenemos o podemos aportar un valor, ¿de acuerdo? E intentamos incrementar este valor en base a la sabiduría o el know-how de otras empresas. Y esto realmente lo pusimos en práctica ya hace bastantes años, ¿vale? Karting, orgullosamente, es la empresa que más patentes bioquímicas tiene en toda Latinoamérica, tenemos 22, y en inventivas, y nos ha ayudado mucho, y más nos ayudó a crecer, sobre todo en proyectos de desarrollo, de diferenciación y de nicho, que, a pesar que son más peligrosos, sí que tienen una notoriedad y posteriormente tienen un eco bastante más grande que productos que puedan ser más de cartera del día a día. ¿De acuerdo? Es un poco nuestro ongoing. De acuerdo, Roger, pues bien, muchas gracias. Buscando entonces ese tipo de referencias, Catarina, nos hablabas en la previa, que el tema de sustentabilidad es un foco importante también en la industria. Y en ese sentido quisiera preguntarte cómo incorporar proyectos de sustentabilidad a empresas de la industria química. ¿Cuál es tu visión? Sí, bueno, la sustentabilidad por un lado tiene su definición en el poder actuar en el presente sin comprometer los recursos de mañana. Es la visión, digamos, general que tenemos, pero también pudiera ser ajustada al punto de vista de negocio y ver, bueno, cómo mi negocio va a tener esa continuidad, va a ser sostenible y me va a poder estar entregando finalmente un legado en cuanto a que va a ser una empresa próspera, no solamente en el ahora, sino que habrá generaciones mañana o el día siguiente que puedan también estar aprovechando esto. Aquí es muy importante entender cómo entra nuestro producto y cuál es su cadena de valor, porque estamos también en una sociedad que está sobrecomunicada. Tenemos una tal globalización que cualquier situación que tú hagas
está mañana en un diario, está pasado mañana en el Twitter, está en alguna situación y te puede pegar también operativamente. Tenemos algunos casos de empresas donde han sido señalados por diversas causas, por explotación forestal, por abuso de fuerza laboral infantil, por la situación de no respetar trato de paga justa, por ejemplo, a colaboradores, y tenemos algunas que incluso están no solamente ligando al producto final que ya vemos ahí en el aparador, pero también a toda la cadena de suministros. Entonces, las normas de calidad desde hace mucho tiempo existe, por ejemplo, la ISO 14, que de alguna manera ya te está diciendo, bueno, cómo controlas tu aspecto ambiental, cómo controlas tu impacto ambiental, y la preocupación a lo mejor en ese momento era que una comunidad no dijera que contamino, sino que me identifiquen como una empresa amigable con medio ambiente, no contamino. Pero hoy no nos podemos quedar solamente en eso. ¿Cómo aseguro que mi material, mi materia prima es sustentable? Por ejemplo, si utilizo fuentes naturales, por aquello de que no estoy utilizando fuentes de origen animal, ¿cómo sé que no estoy contribuyendo a una deforestación? ¿Cómo sé que no estoy contribuyendo a que alguna población en una región de riesgo en Asia sea explotada? Entonces, existen diversas normas que han ido evolucionando con el tiempo. Hoy no solamente tenemos 14, también tenemos, por ejemplo, el RSPO, que es un Roundtable for Sustainable Palm Oil. Está viendo todos los productos en la cadena del aceite de palma que te pega industria alimenticia, industria cosmética, en fin, de aplicaciones al respecto. Tenemos inclusive NFDP, que te va cuidando deforestación en base a de dónde estás obteniendo tus insumos industriales, y normas que típicamente eran con un foco 100% calidad, ya están incorporando esos conceptos. Ya estamos hablando de sistemas integrados, donde tú podías tener un ISO, podías tener también una 14000, podías traer también quizás un OSHAS, porque un paradigma que hay que romper es esa situación que existía y podía ser que alguna empresa aún lo tenga, es que hago lo de producción o hago lo de calidad o hago lo de seguridad. Pues que haces todo, porque finalmente tenemos que tener ese enfoque sistémico de ir ensamblando pieza por pieza e ir construyendo. Una de las certificaciones, por ejemplo, con la que trabajo es el estándar europeo para industria cosmética. Entonces, ese estándar, ¿cómo surgió? Surgió por una situación de un consumidor que usó algún cosmético comprado en una farmacia, en un centro comercial, y tuvo una irritación tal que es un daño para el consumidor, un daño para la marca, y finalmente te cuestiona tu cadena de tu calidad de materias primas. Entonces, finalmente, enfocada a aspectos de buenas prácticas de manufactura, estás trabajando por sustentabilidad. De hecho, esta norma ya tiene en sus visiones de estudio y revisiones incluir sustentabilidad como parte de estos temas. Entonces, básicamente, para estar vigentes en el mercado, tenemos que estar considerando todo ese tipo de situaciones. No vale más que la gente piense que contamino, mejor hago aquí una acción, entonces ahora ya no contaminamos, ok, pero mi responsabilidad social va más allá. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de eso. No, excelente, Catarina, excelente visión, y además referencias también de diferentes estudios y que, como bien lo mencionas, pues no estamos solos, ya hay diferentes métodos que además nos podemos, pues bueno, echar mano de ellos para la implementación y garantizar la implementación pues de corto plazo y de largo plazo en la industria. Muy interesante, muchas gracias por esta aportación. Y bien, Miguel, también hablábamos en tu intervención anterior sobre esta forma de optimizar operaciones, pero también ligado hacia el tema del cuidado del agua. De pronto, sabemos que la industria química es una de las principales consumidoras para su producción, y también de energía renovable. Son algunos de los proyectos que en la previa se platicaron. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué recomendaciones de pronto darías a colegas que están tratando de implementar ese tipo de proyectos en sus organizaciones? Adelante, Miguel. Claro, de hecho, el interés de la sociedad por tener industrias sustentables ha crecido enormemente, ¿no? Hoy en día, como mencionaba Catarina, no puedes darte el lujo de dejar de lado el hecho de que tienes que funcionar como una empresa autosustentable, o de otra manera tu futuro
pues está completamente en el aire, ¿no? Nosotros hemos apostado a- como empresa a una emisiones neutras como objetivo para el 2030. Entonces, esto nos ha llevado a desarrollar proyectos en busca de la eliminación de emisiones, la optimización del agua, el uso de nuestros recursos de una manera completamente sustentable. Bueno, lamentablemente tienes que luchar muchas veces contra marcos jurídicos, contra situaciones difíciles, pero hay que trabajar en conjunto con las autoridades también, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos ya un par de años con una inversión para reutilizar el agua municipal, tratarla y utilizarla en riego. Tenemos un área grande de jardines y bueno, estamos pendientes, ¿no? Está ahí la inversión, está ahí el equipo, la funcionalidad, pero no tenemos el permiso de hacerlo, ¿no? Entonces, es difícil, pero pues hay que buscar de todos modos el trabajo conjunto con las autoridades, ¿no? En otros sentidos, lo que nosotros fabricamos fungicidas a base de bacterias inocuas al ser humano y tenemos un gran consumo de agua y esa agua está rica en nutrientes. Me refiero al agua de lavados y al agua que nosotros separamos en las filtraciones. Es agua que estamos buscando darle un uso en suelos y todo esto tenemos que trabajarlo con las autoridades, de otra manera no podríamos hacerlo. Entonces, mi recomendación en este sentido es trabajar en conjunto con las autoridades y con las universidades, ¿no? Existen ahora convenios con universidades que puedes utilizar para trabajar en tecnología, no necesariamente cara, pero sí hacer convenios y trabajar con ellos, recibiendo estudiantes, dándole facilidades, y es un ganar-ganar. Creo que es un recurso que existe y que en un momento dado lo podemos utilizar y podemos hacer ayuda para los estudiantes para que se vayan profesionalizando desde antes de terminar sus carreras y como un beneficio el poder utilizar ciertas tecnologías que solo sería costoso para nosotros. Qué interesante visión, porque además ese impacto, eso de pronto más allá de corto plazo, es cómo reutilizas el agua, cómo incluso ese tipo de proyectos les es benéfico para las nuevas generaciones y además ante un recurso escaso, ¿no? Y que cada vez será, pues seguramente un tema prioritario, si no es que ya lo es en diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Sí, perdón, olvidé mencionar, perdón. Creo que con esto le puedo dar entrada a Gabriel en algo de nanotecnología que estamos también trabajando con el Politécnico para mejorar la combustión en las calderas, ¿no? Entonces, hay posibilidades, solo es cuestión de acercarse. Es correcto, y bien mencionas el tema de nanotecnología también, es algo que además conoce muy bien Gabriel, y bueno, pues ahí nos enlazamos contigo, Gabriel, desde tu perspectiva, desde tu óptica, cómo incorporar todos estos proyectos en las agendas de las organizaciones, y bueno, igual aprovecho también para hacer la pregunta a todo el panel, quien guste o tenga algún comentario en ese sentido. Juan Pablo Ruiz, gracias Juan Pablo por la pregunta, por el mensaje, es también el blockchain donde queda, ¿no? Cómo el blockchain está interactuando con la sustentabilidad. Si ustedes tienen alguna visión interesante, de igual manera Francisco Velázquez, gracias Francisco por conectar de nueva cuenta con nosotros y hacer estas aportaciones interesantes sobre la importancia de la sustentabilidad y los impactos ambientales, donde más allá del ISO 14000 hay diferentes tipos de vertientes que se deben considerar. Ya algunas se han comentado en el panel, pero si gustas, Francisco, también te invito a que a través del chat puedas hacer estas recomendaciones que tú consideras que pueden venir bien a todos los colegas de la industria, de la audiencia. Entonces, Gabriel, ahora sí, pues cómo incorporar esos proyectos en la agenda de los tomadores de decisiones hoy en día en la industria. Pues bueno, pues para nosotros somos una empresa, pues vamos a decir, pequeña, mediana, entre pequeña y mediana, entonces es un poco todavía más complicado esto, pero creo que Miguel lo dijo muy claro.
el tema de trabajar muy de cerca con las universidades, con jóvenes. Afortunadamente el país está lleno de jóvenes bien preparados, difíciles de manejar, pero bien preparados. Entonces, creo que con la experiencia nuestra y el esfuerzo en conjunto, la verdad, nosotros el proyecto que hicimos de evaporación de agua, pues también como lo mencionó, al principio cuando nos hacían las auditorías, porque desechábamos el agua a través de una pipa que iba a dar agua y drenaje, que es donde se hacía el tratamiento, porque no podíamos tirarlo al drenaje industrial. Cuando dejamos de tirarlo, se vino la autoridad, oye, ¿qué estás haciendo con el agua? Oye, lo estoy evaporando, espérame, a lo mejor me estás haciendo tranza, ¿no? Etcétera. Entonces, pero ese proyecto, tanto el tema técnico como el tema de, pues, de demostrar que no estábamos haciendo nada porque no se iba nada al ambiente y todo eso, que era pues algo natural, aprovechar la energía natural y todo eso, nos auxiliamos de un equipo de jóvenes y la verdad fue algo muy satisfactorio cómo se manejó, ¿verdad? Entonces creo que sí hay que aprovechar la energía de nuestro 40 o 30 y tantos % de población que dijo el INEGI, ¿verdad? Estás en mute, Alejandro. Estáis en mute. Gracias. Me tocó a mí. De acuerdo, muchas gracias, Gabriel, por la intervención. Alejandro, a mí, María, me gustaría comentar, con permiso de todos ustedes y los espectadores que hay, participantes, todo esto pasa más que por tomar una determinación y querer salir en LinkedIn un día, que esto lo encuentro bastante populista, ¿de acuerdo? Es un trabajo de día a día, ¿de acuerdo? Que ya no solamente es de las compañías, pasa por cada uno de los habitantes de este planeta. ¿De acuerdo? Si nosotros, como determinación de Harting, tomamos la decisión hace 2 años, por ejemplo, de no seguir fabricando pintura de tráfico, que es otro negocio que tenemos, con plomo, pigmento con plomo, ¿vale? Sabemos que es más barato, ¿de acuerdo? Pero el plomo, obviamente, daña bastante el medio ambiente. Y vamos más caros, lo hacen los demás, ¿vale? Y yo no digo que seamos los mejores ni nada de eso, son determinaciones que el movimiento se demuestran dando. Decidimos también, como bien dice Miguel, reutilizar el agua. No hemos podido. ¿Sabes por qué? Porque nos tomamos con la administración, ¿vale? Decidimos no fabricar pintura solvente. Al final, tampoco no se pudo porque no hay ayudas y porque el cliente final no lo quiere. Versus el base agua. ¿Qué hemos tenido que hacer? O nos salimos del negocio o volvemos a fabricar solvente. Creo que es un paso atrás que no ayuda en la mantención y en este responsible care que deberíamos tener más que de LinkedIn del día a día de nuestras vidas y en nuestros trabajos. Es lo único. ¿Vale? Fíjate, Roger, en ese sentido está muy ligado el tema de la manufactura sustentable, pero también es cierto que existen cierto tipo de inversiones que se hacen más altas y por otro lado tienes una presión desde las materias primas que siguen aumentando. Entonces, pues esa es justo la tercera pregunta para todos los colegas del panel y por supuesto a la audiencia que nos acompaña, al cual invito también a Walter, Steven, a Son, Scarlett, Rodrigo, Ricardo, Ramiro, Oscar, Nicole, María Rosario, que nos cuenten también cómo es que están haciendo este ajuste, ¿no? El cómo sí apostar a la manufactura sustentable, al mismo tiempo cómo es que están mitigando costos de materias primas. Esa sería la pregunta, Roger, en particular en materias primas, ¿cómo hacer para mitigar esta alza de costos que Mira, yo me anoté con la ayuda de muchos que has nombrado aquí, que me han venido a ver, y muchas gracias a la familia Harting y a todos los que nos ven, obviamente. Y la primera recomendación es comprar de forma muy mesurada, tener stocks de seguridad, o tampoco pasarse, porque como bien ha dicho un compañero, el cash flow nuestro se vio bastante mermado, la buchaca, que se dice en catalán, ¿vale? Y también, obviamente, es un riesgo. ¿A quién no le ha aumentado el costo del bodegaje? El bodegaje está a unos precios estratosféricos, ¿de acuerdo? Sumado a que unos fletes inestables, sumado a unas materias primas que han subido del orden del 150-200% y aún siguen subiendo. Esto es un problema,
¿vale? ¿Qué nos obliga como sociedad y sobre todo como empresa en este caso a estar comunicados al 2500% entre los departamentos de compras, departamentos de laboratorio, comercial y pronósticos? Los forecasts son básicos, pero también es un poco jugar a la ruleta rusa porque no todos los clientes, si no tienen contrato, pues cumplen, ¿de acuerdo? Y eso es un riesgo muy elevado. 2, la definición de stocks, como he dicho. 3, desarrollar y buscar proveedores más cercanos. ¿Qué hemos visto? Hemos experimentado. Chile tiene muy buenos, gracias a Dios, acuerdos comerciales con China. Hemos pasado de $1.000 el flete a 24.000, ¿vale? Con unas rotaciones de flete que antes había los fletes que quisieras, a la hora que quisieras, el día que quisieras. Ahora, con CUEA, que dicen aquí en Chile, hay 3 o 4. Y a veces te lo dejan abajo y no te avisan. Un problema. Eso también, como latinos que somos, tenemos que reforzar un poco la base de negocios que tenemos aquí en Latinoamérica, que es una maravilla. Y muchas veces nos vamos a la otra punta del mundo dando, que está bien, ¿sabes? Estamos eso son economías de escala, es un mundo global, como bien ha dicho Catalina, pero quizás estas amenazas nos sirven como oportunidad también para fomentar donde vivimos y darle un poquito más de valor, ¿de acuerdo? Y buscar socios más próximos. Luego tenemos el ajuste en reformulaciones que aparte que sean eco-friendly, ¿de acuerdo? No mermen sean óptimas y no mermen la rentabilidad, tanto no solamente económica, sino también el performance de producto, ¿de acuerdo? Y es básico. Y por final, es lo que yo os comenté, que a nosotros nos ha funcionado muy bien y seguimos buscando porque soy un fervo defensor de trabajar en equipo y realmente del win-win. No también de LinkedIn, es buscar socios locales para compras conjuntas. Nos ha ido muy, muy bien, ¿vale? La gente es reticente. ¿Tú cómo vienes a ofrecerme esto si soy tu competencia? Amigo, ¿sabes? Somos competencia de laboratorio, de tal, pero en compras, ¿vale? Y partimos de una misma base. Hemos salido ganando todos, al final. Todos. Entonces, estos 5 puntos yo los encuentro básicos, ¿vale? O sea, es un poco mi mirada. Muy bien, muy puntual y muy buenas recomendaciones que seguramente va a ser de utilidad y de inspiración para varios de nosotros. Bien, pues entonces, Catarina, desde tu perspectiva, desde el ángulo como líder de calidad, ¿qué hacer? ¿Qué método seguir? ¿Cómo seguir mejorando para mitigar estos costos que, bueno, pues están presentes en la industria hoy en día? Aquí totalmente de acuerdo con Roger, realmente. Es una suerte también que en nuestros países existan cámaras, asociaciones de empresas del mismo sector que puedan estar haciendo acciones conjuntas y que para nada van peleadas con el desarrollo de lo que es un negocio empresarial de forma individual. Tenemos diferente camino recorrido dependiendo de qué tipo de empresa estemos actuando o en qué sector nos estamos desenvolviendo. A mí me tocó interactuar hace algunos 15 años con industria automotriz, con Ford, con Volkswagen, General Motors. Y aquí, bueno, en lo que es México, Puebla es una ciudad clúster automotriz, o sea, tienen ahí toda la cadena. Entonces, si necesitan cualquier tipo de elemento, es solamente voltear y ahí lo toman de la misma industria. Esto reduce muchísimo los costos logísticos. Y estuvieron trabajando en aquella época en, mira, Catarina, esta es aquí la norma técnica, nos viene directamente de Alemania, necesitamos que tengas una poliamida que cumpla con esta característica, pero que no me la traigas de allá. Necesito que tu planta aquí en México la fabrique. Y entonces pues ya era irte con desarrollo, irte con manufactura, comenzar a trabajar. Ahorita como está en la situación, pues bueno, probablemente no tengamos el tiempo para hacerlo todo con calma. Ya ahorita estamos quizás reaccionando, dependiendo de dónde estamos en el mercado. Pero hay maneras de trabajar ese just in time, hay maneras de trabajar conjuntamente con proveedores, hay manera también de estar asociando costos con proveedores. Las armadoras, por ejemplo, tienen proveedores de diferentes pinturas automotrices. ¿Sabes qué? Vamos a estar concursando por trimestres. ¿Quién me coordina a mis otras empresas para el pintado? Y en base a indicadores, y ahora vamos a rotar, es el que sigue. Promueve sana competencia por un lado, por otro lado es un ganar-ganar, tienes un supervisor de cierta manera que te lo da directamente tu proveedor, tu empresa, y tienes una integración bastante grande y a eso le estás sumando que tienes también muchos programas que involucran familias, acciones sociales y demás, entonces tienes un engagement muy fuerte. A mí me sorprendía en Ford Hermosillo
Nos comentaban es que tenemos un túnel que nos está uniendo aquí la fábrica con el parque industrial. Entonces, si hay cualquier tipo de situación que la autopista está cerrada, por el túnel. Y entonces ahí el Just in Time nos está viendo afectado, podemos estar resolviendo emergencias, podemos estar yendo en ese camino. En el mismo sentido, plásticos de ingeniería, pero con otra aplicación, electrodomésticos, por ejemplo, una colega del área de ventas me comentaba cómo ella estaba sorprendida, cómo algunas compañías estaban con dificultades de importación, entonces decían, ¿sabes qué? Yo me voy a importar todo lo que sea eléctrico, yo me voy a importar todos los plásticos, después entre nosotros nos hacemos la reventa y demás, y lo estamos colocando. Claro, tiene que haber una base sustancial atrás de eso. Petroquímica también me llegó a tocar ya hace un poco más de tiempo. Por ejemplo, tenemos que traer butadieno, lo tenemos que tener en esferas, es la misma esfera, entonces ahí vamos a tener varias compañías, pero contablemente sabemos cuánto nos toca cada uno y no tenemos que respetar eso, porque aparte tiene implicaciones legales y demás, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos establecer esa comunicación, ese partnership con otros colegas de la misma industria, podemos abaratar mucho los costos. Tema de transporte ahorita está insondiable, o sea, realmente tienes el booking para hoy, te lo cancelan, alguien pagó el doble, a lo mejor ya están casi en modo subasta y así es como está la situación. Es realmente una situación muy crítica que estamos enfrentando ahí sector transporte, pero pudiera ser también una oportunidad para desarrollar más transportistas locales con una mejor infraestructura o decirle a nuestro partner actual, oye, ¿sabes qué? Vamos a un proyecto, tantos años, vamos a invertirle parejo y parejo vamos a conseguir. Esto lo llegué a vivir, por ejemplo, inclusive en transporte de personal. Oye, es que el transporte no tiene aire acondicionado, están viejitos, no son cómodos. Hagamos un contrato, 5 años, te doy una entrada, la usas para un enganche. Desarrollamos proveedores de manera conjunta. Pero sí tenemos que tener mucha esa visión de que cumpliendo con todas las reglas existentes, que son muchas, y también el marco legal en algunos casos puede ser bastante pesado, el poder estar estableciendo estas alianzas dentro de los marcos que nos está marcando la ley y poder de esta manera irnos beneficiando. Identificar también el sector que sería un driver para poder estar teniendo un éxito. Si nos pasamos, si nos olvidamos de la industria química y nos vamos al sector servicio, la situación de idiomas. Entonces, ¿qué pasó cuando fue la Copa recientemente en Brasil? Todos vayan a aprender inglés. Entonces, a ver, ¿qué vas a estar haciendo? ¿Vas a estar en una posición de un hotel donde generalmente más o menos estábamos con solamente inglés, español, portugués? Pues ahora también aviéntate en inglés, aviéntate en francés, y eso te va a estar también diferenciando en industria. Entonces, tenemos que ver a nivel individual cómo nos podemos complementar como profesionales para poder ofrecer al entorno, y a nivel empresa cómo podemos establecer esas parcerías y de entre los marcos que tengamos que regular o las puertas que haya que tocar, actuar en ese sentido. Muy completo, tu observación, tus aportaciones. Y sí, o sea, al final ya acá me enlazo entonces ahora con Miguel, ¿no? Llevándolo a un terreno, pues, digamos, que dentro de lo que está en nuestras manos, porque sabemos que hay muchas cosas que no están en nuestras manos, Miguel, en la operación, pues, ¿cómo es que podemos mitigar esos costos que hoy en día se presentan en la industria? Por favor, ¿cuál sería tu visión? Bueno, mira, pues bueno, no, indudablemente es un ambiente buca, ¿no? Es de incertidumbre, volatilidad, etcétera, todo en el que pues tenemos que buscar de nuevo, me retorno a la primera pregunta, ¿no? Tenemos que eficientizar todos nuestros procesos y eliminar cualquier desperdicio que estamos teniendo. Difícilmente vamos a poder reaccionar tan rápido a todo lo que está pasando, y lo único que podemos hacer es tratar de buscar convenios, alianzas, paralelo a optimizar tus procesos, ¿no? Creo que hoy más que nunca la innovación es importante, y buscar alternativas, ¿no? Por ahí, algunos casos que vivimos,
en el que no hay barcos, bueno, pues inventaron uno nuevo, ¿no? Un viaje que no existía y pues funcionó. Obviamente hubo que hacer una serie de trabajos para lograrlo. Entonces, la innovación provocar ese ayuda de todo mundo para que podamos buscar alternativas. Por ahí alguien escribía que provocar la innovación en grupos multidisciplinarios para poder encontrar soluciones diferentes, ¿no? Si queremos hacer lo mismo, no va a funcionar. De acuerdo, Miguel, muy bien. Y efectivamente, como lo mencionaba también Gabriel en la sesión, bueno, en la pregunta anterior, hay afuera empresas quizá con ciertos recursos o con mayores recursos para poder implementarse. Habrá otras que quizá no los tenemos tan a la mano, pero aún así nos tenemos que, pues eso, con nuestras posibilidades, seguirnos moviendo. Y para ello, entonces, esa es la pregunta. Gabriel, ya incluso adelantabas algún tipo de proyecto que tú haces en la organización, pero eso, ¿cómo poder seguir mitigando costos? ¿Existe alguna categorización? ¿Existe algún camino para que dentro de la operación se pueda, bueno, pues los colegas de la audiencia se pueden llevar alguna idea de tu parte? Sí, mira, pues bueno, todo está muy completo, pero la verdad yo creo que es una parte, no sé si es regresar a lo básico, pero tenemos que tener bien claro de repensar la cadena de valor. Yo soy muy insistente en eso porque en la medida que tengamos claro la foto de la cadena de valor, dónde estamos, qué generamos, podemos quitar ahí cosas que no estén no sean tan y nos están generando costos y nos permitan ver algunas otras alternativas de resolver. Obviamente, pues trabajar con centros de investigación, hacer estudios del arte de nuestro negocio, a ver si estamos, cómo estamos, ¿verdad? Porque de repente se nos olvida y no nos vemos. Obviamente la asociación creo que fue muy importante de la industria, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí con la NAFAPIT o la gente de la NIC, ¿verdad? Es muy importante para agarrar un poco más de fuerza en ese sentido. Muy bien, Gabriel. Pues bueno, colegas de la audiencia, la verdad es que nos faltan los 10 últimos minutos de conversación. Pues es momento de que nos puedan contar también qué observan ustedes al momento de mitigar costos. ¿Les viene en la mente alguna otra idea? ¿Tienen alguna otra inquietud que se le pueda dar salida a través de los comentarios panelistas? Carolina, Edgar, Elizabeth, Fernando, Francisco, Ismael, José, Leonardo, Juan Pablo, Nicole, Scarlett, por mencionar algunos colegas. Bueno, pues ahí está abierto el chat, está visible para audiencias y panelistas. Bueno, pues listo. Llegamos a un tema que además es el propósito de este año de la aceleradora CIMIS B2B, que es el tema de innovación industrial y cómo desde nuestro lado pues buscamos a través de este tipo de conversaciones pues sumar con este granito de arena atrayendo el talento de colegas, de panelistas y audiencia para saber, y para mejorar al final del día en la posición de México y Latinoamérica y los diferentes países de Latinoamérica en temas de innovación industrial. Entonces, Roger, pues, ¿cómo hacer, cómo impulsar proyectos disruptivos? ¿Existe algún método, algunas vivencias que tú puedas compartir para que esto no solo se quede, como bien lo mencionas, en una charla, en un webinar, en un post? ¿Cómo ir al siguiente nivel? Adelante, Roger. Bueno, como les he comentado antes, nuestro sello identidad, ni se puede evaluar, son las tantas patentes que tenemos en Latinoamérica en tema biotecnológico y bioquímico. Voy a comentar un ejemplo. Nosotros somos fervos defensores, desde los 74 años que tiene la compañía, y orgullosamente, de ser disruptivos en la industria. Y cuando te dicen, estás loco, no lo hagas, esto acostumbra a ir bien. Pero claro, ¿cuánta gente se mete en negocios que no sabes si irán bien, que no son cantantes ni sonantes? Son años de inversión, son años de riesgo. Nosotros actualmente vivimos en mi país, por ejemplo, aquí en Chile, el adoptivo,
como he comentado antes, la madera, el 90% es exportación a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Las más grandes maderas del mundo están todas radicadas aquí, ¿de acuerdo? Son de capital chileno. Y nosotros tenemos, por ejemplo, invenciones y patentes que llevan 20 años, 20, en cámaras de envejecimiento, en universidades. Colaboramos muchísimo con universidades, ya sea de Alemania, por la procedencia de la compañía, de España y de aquí de Chile. ¿De acuerdo? Cuando salen, la gente solamente ve como la teoría esta que está de moda del iceberg. ¡Hostia, les ha ido muy bien a esta gente! Ah, te hubieras metido hace 20 años ahí dentro. Llevamos 20 años haciendo este proyecto disruptivo y hay muchos que ni ven la luz. Pero las inversiones no son pequeñas. Ya no solamente en inversión monetaria, sino en inversión en horas, que al final la hora hombre es lo mismo, también tiene un precio-valor, ¿vale? No podemos abarcar ser los mejores en todo, porque el que mucho sabe, al final no sabe de nada. Entonces, eso vuelvo a recalcar un poco del trabajo conjunto. Intentamos trabajar con clientes en este tipo de proyectos, o si no con socios especializados, y entre todos los flancos poder bueno, tener un suceso mayoritariamente bueno o muy bueno en el mercado. Para que se hagan una idea, ¿quién hubiera dicho hace años que de la resina de los pinos radiata que tenemos aquí se saca, a través de un proceso muy elaborado, podríamos sacar fitoesteroles para el consumo humano? Nosotros tenemos la planta más grande del mundo en Estados Unidos, en Ohio, y en Savannah, Georgia, de fitoesteroles. El 80% de fitoesteroles del mundo son nuestros, ¿de acuerdo? Esto es un proceso inverso que se saca de la resina de los pinos. Lo explica, se lo conté a mi mamá y me decía si estaba loco, ¿vale? Porque soy su hijo y digo, te creo. Pero claro, ¿cuántos años fueron esto? ¿Cuántas inversiones? Fueron 16 años, ¿de acuerdo? Entonces, la suerte, ¿de acuerdo? Creo que es como el argumento de los pobres, ¿de acuerdo? En este caso de inventiva, y hay que ser un poco arriesgado. Sobre todo, hay que tomar ciertas decisiones, medidas. Vuelvo a recalcar el win-win de trabajar conjuntamente con estamentos ya privados o públicos, ¿de acuerdo? Que también te ayuden a que estos procesos y proyectos sean un hecho real y sobre todo, pues bueno, meterle muchas horas. Muchas horas, y siempre acompañados del responsible care y que tengan una mirada eco-friendly, ¿de acuerdo? Que al final, repito, más que de LinkedIn, es obligación de cada uno de nosotros y nuestras compañías que esto sea un hecho para preservar este planeta, sin más. Qué interesante observación, Roger, porque además estamos en un mundo inmediatista, ¿no? Donde de pronto queremos el retorno de inversión lo antes posible. Así es. O que todo esté ligado directamente al tema tecnológico, digital, y no necesariamente es así, sino puede ser parte de, es de pronto como que se percibe, ¿no? Incluso hasta se anima a los nuevos unicornios a que rápido tener... sea todo rápido y el resultado en 3 meses, invirtiendo lo mínimo. Nosotros, nuestros proyectos, algunos, ahora hemos sacado un adhesivo nuevo, tiene 7 años. Y hay gente que ha participado el papá, que lamentablemente ya no sigue con nosotros, y está el hijo aquí ya trabajando. O sea, hay 2 generaciones, ¿vale? Pero la gente dice, muy buen trabajo, ¿eh? ¡Qué suerte! No, ¿sabe usted, tal persona ya no está con nosotros y empezó él cuando tenía 40 años? Claro. Ay, ya no está, no, ahora está el hijo. Claro. O sea, es que claro, hay que saberlo todo, ¿vale? Y son horas y horas y horas y horas. Horas y horas y paciencia, ¿no? Y a lo mejor dividir el proyecto en proyectos más pequeños y entonces ahí... Ahí, Catarina, es donde te pregunto, ¿qué métodos, qué tipo de mejoras, qué visión tienes para de pronto a lo mejor no llegar a la desesperación dentro de una industria que es por sí misma compleja y con tantas aplicaciones que pueden llegar a existir? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, ahí ya algunos de los colegas y Roger, Miguel han destacado la participación y la colaboración con universidades. Creo que eso es clave porque el estudiante viene con otra visión, no trae ceguera de taller y está también a la vanguardia en cuanto a algunas innovaciones que pudieran haber estado, que quizás los que ya tenemos un trecho recorrido no hemos tenido el tiempo de aplicar o de vivir tan cercanamente.
Muchas veces también estamos asociando esta parte de innovación a hacer grandes inversiones y generalmente las industrias tienen algunas limitantes para poder hacer esto. Depende mucho del tamaño, pero si nos vamos solamente en innovación por parte de tecnología e inversión, estamos hablando de saltos cuánticos. Pero los sistemas de calidad te hablan de la mejora continua, de estar mejorando un poco día a día. Y esas relaciones con estudiantes, con clínicas empresariales, con escuelas que están formando técnicos y los puedes invitar a terminar su formación dentro de tu empresa, te pueden ayudar mucho a que alguien te dé una idea diferente. Y con esa idea diferente puede ser algo muy simple y de esta manera puedes estar teniendo realmente un resultado muy, muy grande. Quienes estudiamos ingeniería industrial, a lo mejor todos pasamos por aquella situación de que el caso de estudio de la aerolínea, que daba el sándwich y tenía 2 aceitunas carísimas, había que reducir costos y a alguien se le ocurrió, quitemos una aceituna. Entonces, y con eso ya tuvo una grande aportación. Hay veces que estamos hablando de situaciones de esa naturaleza, pero necesitamos que alguien que esté fuera del entorno, fuera de la caja, venga y nos los diga. Particularmente en mi época de estudiante tuve la oportunidad también de estar del otro lado participando en este tipo de actividades con empresas y puedo decir que eso también te ayuda mucho en tu crecimiento profesional, entonces una retribución en doble sentido, como también ya se ha colocado, pero lo más importante es que aquí estamos hablando de gente. Entonces, si tú te vas al método Toyota, el método Toyota es irte directamente a la base operativa y preguntarles dónde hace ruido, dónde suena raro, qué has escuchado, cómo te sientes, cómo pudiera ser mejor. Y con estas entradas de quien está directamente en pie de operación, al pie del cañón, sufriendo con el día a día, vienen las mejores ideas. Entonces, escuchemos a nuestra gente. Escuchándolos a ellos puede haber muchísimas buenas ideas y esas ideas pueden ser bastante capitalizables. Ahora también reconozcamos esa parte, porque muchas veces puede ser, yo tengo la idea, pero voy y se la voy a decir y no voy a tener un beneficio, entonces pues así la sigo. Entonces es importante también tener esa cultura de retribución y reconocimiento y cuidar de esta manera el talento que tenemos para que ellos nos ayuden. Excelente, Catarina, muy bien, muchas gracias. Y fíjate que ahí comentas esta visión tanto de información externa, fresca, que puede llegar a nutrirse de la misma información interna que se tiene en el día a día con los colaboradores que están orientados a un cierto proceso. Pero al mismo tiempo, uno de los principales hallazgos en el estudio anual de tendencias B2B en Latinoamérica fue que uno de los principales inhibidores de los proyectos de innovación es la alta rotación de los líderes en temas de innovación. Entonces, ante este contexto, Miguel, quisiera preguntarte, porque como líder de operaciones y que pues de alguna manera facilitas, tanto tú como Gabriel, ¿no? que tienen, digamos, este rol de operaciones también, ¿cómo facilitas esta colaboración y pues esta garantía de los proyectos que sabemos, y ya nos introducía Roger, que se llevan un tiempo para lograr los resultados esperados? Entonces, pues así es, Miguel. Adelante, ¿cuál es tu visión en ese sentido? Claro, mira, yo considero que uno de los puntos que marca Catalina es súper importante, ¿no? Yo creo que uno de los errores más grandes que cometemos es el que con mucha frecuencia olvidamos a nuestra fuerza laboral. No los empoderamos lo suficiente como para que tomen decisiones a sus niveles y para que efectivamente participen en la solución de nuestros problemas, sino les imponemos soluciones que a lo mejor no van al fondo del asunto y estamos dando vueltas nada más en ese sentido y no encontramos o no solucionamos el problema. El empoderamiento de nuestra gente en todos los niveles creo que es súper importante y nos ayudaría a la innovación y a la implementación de nuevas formas de trabajo. Y considero que hacer o promover grupos interdisciplinarios a todos los niveles de la compañía te pueden ayudar a encontrar esas soluciones que a lo mejor no son tan caras como pudiéramos pensar y que finalmente nos pueden llevar a una disrupción en lo que venimos haciendo todavía. Como que quitar eso de así se hace y
así me lo enseñaron y así lo voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces, aprender ahora sí que a aprender de los errores, ¿no? No tener miedo a cometer errores y a fomentar esa cultura de bueno, esto no me salió, pero la siguiente sí me sale. Aprender de ellos. Muy bien, Miguel. Muchas Buenísimo. gracias. Y bien, Gabriel, te toca cerrar este panel, esta conversación con colegas de la industria química. Pues, ¿cuáles serían tus recomendaciones para incorporar proyectos de innovación y disruptivos en las organizaciones? Adelante. Sí, pues creo que, digo, ya me queda poco por comentar, pero creo que una parte que a mí sí me ha funcionado es siempre dices el cliente tiene la razón, pero también hay que encontrar a clientes adecuados que escuchen, que compartan y que haya una sincera comunicación, porque es muy importante para poder formar un equipo igualmente proveedores, ¿verdad? Creo que ambos en la cadena, buen proveedor, buen cliente, participativo, más todo lo que se dijo, creo que es una buena manera de llegar a innovaciones y obviamente la paciencia. Nos hemos dado cuenta que pues todo lleva tiempo, 5 años, 3 años, pero bueno, básicamente esa es mi opinión.